En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo el Señor: Vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Minsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejorá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No me rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: Habéis oído que se os dijo: No cometerás adulterio. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la hiena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la hiena. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace ya bastantes años
muchos laicos y también sacerdotes dividen a los sacerdotes en dos grupos. Por un lado están los sacerdotes amables, comprensivos, los sacerdotes, incluso diría, simpáticos, modernos, en fin, varios adjetivos muy positivos. Y por otro lado están los sacerdotes intransigentes, los sacerdotes amargados, los sacerdotes que no comprenden a la gente, y varios adjetivos más despectivos. ¿Quiénes son los primeros y quiénes son los segundos? Los primeros son los que te dicen que hagas lo que te gusta. Es un buen sacerdote, un magnífico sacerdote. Los segundos son los que te dicen que hay cosas que te gustan que no puedes hacer. Esos son los malos sacerdotes. Según este criterio, repito, utilizado por muchos laicos, creo que la mayoría, y por supuesto por muchos sacerdotes, según este criterio Jesús sería un mal sacerdote. Porque ¿cómo se puede entender, según ese criterio, las palabras del Evangelio de hoy? Lo dice con toda claridad. Habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. El pecado contra el 9º mandamiento. Hasta eso es un pecado. Y además es un pecado de adulterio contra el 9º mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y termina el Evangelio diciendo, si uno repudia a su mujer, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, si tú te divorcias, incluso con el repudio, que era algo legítimo, entonces te casas con otra, estás cometiendo adulterio. Según esto, Jesucristo es un mal sacerdote, antipático, gruñón, anticuado, todos los insultos que nos dedican los laicos, muchos laicos, a los que decimos, es que esto es lo que enseña Jesús. Yo no sé qué sienten los demás sacerdotes, yo sé lo que yo siento. No es que me guste decirle a un divorciado vuelto a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial de su primer matrimonio, o a un divorciado o divorciada que vive en unión libre sin haberse casado ni por la Iglesia ni por lo civil, a mí no me gusta decirle no puedes comulgar. ¿A quién le gusta decir algo que es impopular, antipático, que te va a generar rechazo, que te va a generar a veces insultos? No digo agresiones físicas porque a eso no han llegado, al menos contra mí, pero sí insultos, malas caras. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta. A todos nos gusta, me imagino, que te digan, ah, qué bien, un aplauso, pero yo tengo un problema. Y mi problema es que yo quiero ser fiel a Jesucristo. Un pecador sí, pero un hereje no. Por desgracia, un pecador sí, pero hereje no. Yo quiero ser fiel a Jesucristo. Y ese es mi problema. Yo entiendo que habrá otros sacerdotes que ya han roto con esta fidelidad a Jesucristo. Y que para ellos la palabra de Dios no es un referente, sino que el referente es quedar bien, ser simpáticos. Bueno, no sé cómo en su conciencia se apañarán, si es que ya tienen conciencia, que muchas veces lo dudo. En cualquier caso es un asunto de entre ellos y Dios. Yo tengo el problema de que quiero ser fiel a Jesucristo y que por lo tanto no puedo decir, por mucho que me insulten, me hablen mal de mí, no puedo decir, no te preocupes, tú estás casado, pero ahora tienes otro amor en tu vida porque te fue mal, porque por los motivos que sean, pues adelante, no pasa nada, ven a comulgar cuando quieras. Yo no puedo, tengo ese problema, no puedo. Y no es que no me gustaría, que a mí me gustaría, pero no puedo. Pienso que muchas veces pongo el mismo ejemplo que le pasa a los médicos, ¿no? No creo que al médico le guste ser un antipático que le diga al que le gusta el café, no puedes tomar café. Al que fuma, no puedes fumar.
al que le gusta el dulce, no puedes tomar dulce porque vas a tener diabetes. No creo que el médico sea un aguafiestas, un antipático, sino que es un profesional que sabe bien las consecuencias de, para determinadas personas, por ejemplo, que tienen la tensión alta, tomar café, o para las personas que, bueno, para todos, ¿no?, que tienen un problema de tener un tumor, fumar, o para las personas que tienen un problema con la insulina, tomar demasiados dulces. El médico no es un señor aguafiestas, amargador. ¡Hala, no tomes dulces! Este médico es una bestia, es un animal. No. Tú dejas al médico, pues sí, me ha dado una mala noticia, efectivamente, me ha dado una mala noticia, no puedo tomar café o no puedo tomar dulces, pero lo está haciendo por mi bien. Y si eso, una persona normal, el que no es normal es otro asunto, pero una persona normal lo entiende, ¿por qué no lo entiende con el sacerdote? No soy el dueño del mensaje. Yo sé que muchos sacerdotes se consideran los dueños del mensaje, los dueños de la liturgia, los dueños de todo, porque ellos son los verdaderos dioses. Jesucristo ha quedado completamente marginado y al lado es ni siquiera un referente. No, ellos quieren ser simpáticos y decirle a todo el que viene lo que quiere escuchar. Como si el médico dijera a todo el que viene lo que quiere oír. Toma café, o fuma lo que quieras, bebe hasta que te emborraches todos los días y, por supuesto, inflate de dulces porque no pasa nada. Pero el médico no puede porque es un profesional. Y un sacerdote que tenga un mínimo de conciencia tampoco puede hacerlo. Por muy simpático que quiera ser, liberador, quiero quitar cargas de las espaldas de la gente. El problema es que los sacerdotes somos representantes de Jesucristo. O se reniega de Jesucristo, que es lo que hacen muchos, o se reniega de Jesucristo y se convierten en lobos feroces con piel de oveja, o no queda más remedio que ser fieles a Jesucristo y pasar por antipáticos y decir, lo siento, pero no puedo decirte que está bien o que está mal. No puedo, no es que no quiera, es que no puedo, es que no soy el dueño del mensaje, es que soy simplemente el siervo. Yo no soy Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo y solo Jesucristo es Dios. Y yo ni soy Dios ni soy Jesucristo, ni pretendo sustituir a Jesucristo. Soy servidor de Jesucristo, servidor del mensaje de Jesucristo. Y por amor a Jesucristo me he hecho cura. Y por amor a Jesucristo intento enseñar lo que enseñó Jesucristo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos ante todo por la Santa Iglesia de Dios para que no rechace a Jesucristo. Y pedimos por el Papa y por los obispos y por los sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo. Pedimos al Señor también por los refugiados, para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que nos piden oraciones, también por los que nos están ayudando, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza,
ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juana y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias. me ofrezco a ti como María. Amén. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera
Dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo. ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no lo entregaríamos. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían. Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo. Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Le contestó. No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
Todo el que se hace rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos empezado nuestro camino de Cuaresma con
una frase pronunciada por el apóstol Tomás en un momento crítico para la evolución del grupo de los discípulos de nuestro Señor. Habían ido a Betania porque estaba Lázaro muy grave y Pedro le había dicho a Jesús que no debían de ir, que además habían ya pasado unos días, que seguramente Lázaro habría muerto y que le estaban buscando para matarle. Jesús le dijo: tengo que ir, la muerte de Lázaro ha ocurrido para dar gloria a Dios. Él sabía bien que le iba a resucitar. Y entonces intentaron disuadirle. Jesús se enfrenta con San Pedro, le llama incluso demonio, ¿no? Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Vale. San Pedro tenía una buena intención, que no mataran a Cristo. Decide ir a Betania, que está al lado de Jerusalén, y entonces Santo Tomás dice: vamos también nosotros a morir con él. Esta frase ha marcado el inicio de nuestra cuaresma cuando empezamos el miércoles de ceniza. Vamos a Jerusalén, subamos a Jerusalén, vamos a la cruz, a morir con él. Y la propuesta de este tiempo de conversión, de estos 40 días hasta que ha llegado este momento, este Viernes Santo, ha sido acompañar a Cristo no solo con el sentimiento o con la meditación, sino cargando con nuestra propia cruz, por Él, por amor a Él, por agradecimiento a Él. Él cargó con una cruz que no era suya, que era nuestra, la hizo suya. Y nosotros, por agradecimiento a Él, cargamos con nuestra cruz y la aceptamos, la hacemos nuestra. Nos la han puesto, nos la ha puesto la vida, nos la ha puesto los demás, por agradecimiento a Él, para poder ser sus discípulos, por amor a Él, la aceptamos. Y a veces es una cruz bien pesada, nunca tanto como fue la suya. ¿Qué hubiera ocurrido si ante aquella insistencia por parte de Pedro, que seguramente era el portavoz del resto de los apóstoles, que amaban a Jesús y que tenían miedo, qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera dicho: no voy a Jerusalén, voy a esperar un poco, llevo 3 años de vida pública, voy a cumplir 33 años, soy joven, vamos a esperar un poco, vamos a esperar a los 40, por ejemplo, a ver si cambian las cosas, a ver si tengo más apóstoles, en fin, de cualquier cosa. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera subido a la cruz, si no hubiera ido al Calvario? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera muerto por nosotros, si no hubiera pagado el precio de la sangre, si no hubiera estado allí crucificado, pronunciando desde lo alto del madero, desde el más duro púlpito que ha existido nunca, aquellas 7 palabras dirigidas a cada uno de nosotros? ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera aceptado la cruz? Repito, que era nuestra cruz. ¿Habríamos sido redimidos? No lo sé, los teólogos tienen que decir eso. Si quizá hubiera bastado una gota de sangre del Redentor, pero desde luego no hubiera sido igual. No le habríamos visto sufrir, morir. Y por lo tanto, quizá hubiéramos tenido una excusa cuando tenemos problemas para decir: tú de esto no sabes nada. Tú de sufrimiento no tienes ni idea. Tú no sabes lo que es sufrir. Esto evidentemente no se lo podemos decir. Pero ¿qué hubiera ocurrido si, aún subiendo Jesús, decidiendo subir a la cruz, no hubiera dicho Tomás: vamos a Jerusalén a morir con él, y los demás le hubieran seguido, incluso el reacio Pedro? ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran dicho: pues te vas tú solo, Tomás, que yo no me voy? ¿Y si no hubieran ido con él? Jesús habría marchado, seguro. Pero si no hubieran habido ese grupo que va con él, que le acompaña, aunque luego ya sabemos al final, después del prendimiento en el huerto, hasta el valiente Pedro,
se echó para atrás y le negó 3 veces. Bueno, pues esta hipótesis que no ocurrió, los discípulos fueron con Jesús, dispuestos a morir por él y con él. Esto podía pasar y puede pasar con nosotros, porque nosotros vamos a Jerusalén cargando con nuestra cruz. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando no cargamos con nuestra cruz? ¿Qué sucedería si esa mamá que está embarazada y que tiene dificultades de todo tipo, por ejemplo, económicas, decidiera matar a su hijo? ¿Cuántos niños morirían? Mueren millones a lo largo del año. Pero ¿cuántos más morirían? Si no fuera porque esa mamá dice, ahora este niño es una cruz, pero es una cruz que abrazo y le permito vivir. ¿Y qué sucedería si ese anciano o ese enfermo terminal no tuviera a su lado una persona que, aún a pesar del cansancio, le sigue cuidando y queriendo? ¿Qué sucedería, como ya pasa, si le convencieran para que lo mejor es que pidiera el suicidio asistido? ¿Cuántos morirían no solo con un dolor físico más o menos tolerable gracias a las medicinas, sino con un dolor espiritual en medio de una soledad terrible, porque aquellos a los que ellos tanto han amado y que les deben la vida, les han dejado solos? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si ese padre, en lugar de trabajar para sacar adelante a sus hijos, se gastara el dinero en borracheras o en otras mujeres? Ya sabemos que eso sucede, por desgracia. Pero ¿qué sucedería si ese padre que lucha por ser fiel en su matrimonio y por cuidar de su familia, y a veces no es fácil, sobre todo cuando tienes hijos adolescentes, que pase lo que pase, siempre tienes tú la culpa de todo y que eres un inútil absoluto según ellos, y a pesar de todo les quieres y les cuidas? ¿Qué sucedería si no quisiera ese padre cargar con su cruz? ¿Qué sucedería si ese hombre o esa mujer decidiera rendirse como otros y aceptar un soborno, corrupción, en lugar de decir, no, mira, yo prefiero ser pobre pero honrado? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en el mundo si millones, pero muchos millones, de los 1.300 millones de católicos que somos, muchos de ellos, no sé qué porcentaje, 10%, 20%, no lo sé, pero muchos millones no le dijeran al Señor cada día, por ti, contigo, por ti, contigo? ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería este mundo? ¿Cuánto dolor, además del que ya hay, cuánto dolor habría? ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta injusticia mayor? ¿Y cuánta caridad no se haría? ¿Cuántas bocas no se saciarían? ¿Cuántas lágrimas no se enjugarían? Si no fuera porque hay muchísimos hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, que por amor a Jesús le dicen, tú has cargado con tu cruz por mí, y yo voy a cargar con mi cruz por ti, por agradecimiento a ti. Tú lo has hecho por mí, yo, Señor, por ti. Y esto es lo que tenemos que pensar en este Viernes Santo. Hemos subido a Jerusalén con Cristo. Hemos subido con Él voluntariamente, dispuestos a morir con Él y por Él. Pero no es un sentimiento solamente, no es una frase, es una realidad cotidiana. Y hoy, Viernes Santo, digámoselo una vez más, contigo. Contigo quiero estar crucificado, contigo. Por ti quiero estar crucificado. Y solo te pido, Señor, solo te pido que me ayudes para que esto sea verdad. Lo mismo que tú no te bajaste de la cruz, ayúdame, Señor, para no bajarme yo tampoco de la cruz. Lo mismo que tú, por amor a mí, llegaste hasta el final y dijiste,
Todo está cumplido. Ayúdame, Señor. También a mí, que soy débil y pecador y frágil y que me da mucho miedo sufrir. Ayúdame, Señor, a decir, por amor a ti, por agradecimiento a ti, ayúdame, Señor, a decir y a hacer, todo está cumplido, y a llegar hasta el final. Gracias, Señor. Has dado la vida por mí y me has enseñado cuál es el camino de la verdadera felicidad. Amar hasta dar la vida. Ayúdame, Señor, a amar como tú has amado, amarte como tú me has amado. Que así sea. De tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos hablado ya de la espiritualidad, el corazón de nuestra espiritualidad, ser una familia con María, con Jesús en medio nuestro, que quiere imitar a María en esa virtud que es el agradecimiento. Pero esta familia, como les dije, lógicamente necesita una estructura, como una familia normal. La Iglesia necesita una estructura, si no tiene un templo, y el templo tiene que tener un suelo y un techo, y luz, y unas sillas para sentarse, aunque sean humildes, ¿no? Y unas personas que trabajan allí y que atienden y sirven, pero que tienen este capricho de comer todos los días, ¿no? Es decir, hace falta la estructura. En tu casa podrás tener una casa bella, una casa humilde, podrás vivir en una urbanización agradable, podrás vivir en un apartamento. Tienes un hogar y hay que comprar la comida y hay que hacerla y hay que pagar la luz y hay que lavar la ropa y hay que... O sea, la vida se estructura. No hay nada más complejo que la vida. La estructura biológica que sustenta la vida es espectacular. El maravilloso mundo de una célula es extraordinario, complejísimo. Imagínate que eso sea fruto de la casualidad. Es que hay gente que es capaz de creer en cualquier cosa cuando deja de creer en Dios, ¿no? Y por tanto nosotros también como familia necesitamos una estructura. Esta estructura nuestra está, y eso hay que insistir siempre, al servicio de la vida. Es decir, la estructura no está al servicio de sí misma, que es muchas veces lo que parece que sucede, sino que la estructura está al servicio de la vida. Es necesaria, pero siempre con esta dimensión de servicio. Esta estructura tiene que tener unos ingredientes de tipo material y unos ingredientes de tipo espiritual. Esta familia nuestra estructurada está formada por seres vivos, por personas. Por tanto, la primera parte, la más importante, no son los cargos o los servicios, sino las personas. En esta familia, lo primero, lo que más cuenta son las personas. La primera de ellas, la persona de Dios, que es miembro de nuestra familia. Somos miembros de la familia de los hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Por tanto, la primera estructura que hay que dar es la estructura que sostenga a la persona. Esa estructura que sostiene a la persona, nosotros la tenemos organizada del siguiente modo. Por un lado, estructura para el alma, y por otro lado, estructura, digamos, formativa. Dirigida, repito, a sostener a la persona, a cuidar de la persona. Es lo que ustedes han percibido más o menos intensamente, según el caso, cuando han venido aquí. Una espiritualidad que les brinda la oportunidad de enriquecerse a ustedes personalmente y de enriquecerse también desde el punto de vista formativo, espiritual y formativo.
esa primera parte dirigida a ayudarles a ustedes a que tengan la estructura, es decir, imagínense que tenemos una casa, pero cada casa tiene muchas columnas. Cada columna es como una persona. Sostengo la casa si cada columna está firme. Por lo tanto, lo primero, pensando en la estructura, es la persona. Sostener y estructurar a esa persona. Y eso lo hacemos con lo que llamamos las promesas, que son dos. Por tanto, las promesas están pensadas para ayudar a la persona a tener una estructura espiritual. Dicho de otra manera, a tener un orden espiritual, a tener una disciplina espiritual. A que los sentimientos, que es lo primero, no sean volubles, cosas que hoy están con mucha intensidad en tu corazón y mañana pues han desaparecido. Es necesario estructurar, repito, igual que una familia de sangre. Si este muchacho y esta muchacha se quieren mucho, es un amor apasionado, de esos de telenovela, ¿no? De Rodolfo Eugenio, mi amor, ¿no? Y él le contesta, Evangelina Claudia, amor mío, ¿no? Es decir, sí, bueno, eso es un amor de telenovela, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando en algunos países no dicen amor, sino amor, ¿no? Cuando eso nos llega a España, nos hace mucha gracia. Comprendo que también para nosotros decir amor en esos países les hará gracia, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso es un amor de telenovela, ¿no? Oye, pero después cuando lleva 10 años casado, ¿qué? Y cuando descubres que él ronca, ¿qué? Suponer, o cuando descubres que la que aparece en tu cama por la mañana no tiene nada que ver con la señora que es después de estar 3 horas delante del espejo, ¿qué? Pues claro, pues es necesario, ¿no? Es decir, y si guisa o no guisa bien es una parte importante, De hecho, dicen que al esposo se llega a través del estómago, ¿no? No dándole golpes en el estómago, ¿no? Sino cuidándole. Bueno, por lo tanto, la familia necesita la estructura y la persona necesita la estructura. Y esto lo establecemos con las promesas. Así que ustedes tienen que ver las promesas en primer lugar como algo que les ofrecemos para ayudarles a que tengan una disciplina espiritual, a que el sentimiento del amor, en este caso a Dios, o el deseo de vivir de forma agradecida imitando a María, no sea una cosa veleidosa, de hoy sí pero mañana no, sino que sea algo que se pueda sostener en el tiempo. Lo mismo que la familia es una cosa seria, donde primero ha habido el amor entre los novios y después la familia. Diré usted, si no, ese amor es una cosa que hoy es y mañana no es. Las promesas son dos. Promesa de espiritualidad y promesa de austeridad. Austeridad, no de pobreza, que es una palabra muy solemne. Promesa de espiritualidad. Les pedimos, no el primer día, no a la fuerza, sino cuando ya la persona entra dentro de la asociación y lleva un tiempo y siente que este es su sitio en la iglesia, que esta es su familia espiritual, que de verdad quiere vivir el agradecimiento e imitación de María y cree que es el camino donde Dios le ha puesto y donde Dios quiere que se santifique y que ayude a otros. Entonces, que esa persona ha llegado el momento. Se requiere un tiempo, hablamos de un plazo normal de 1 año, pero hay personas que tardan más en hacer las promesas. Otras, algunos casos excepcionales, lo hacen antes, nunca antes de los 18. Y si se hacen las promesas antes de los 18, se pueden hacer entre los 16 y los 18 con permiso escrito de los dos cónyuges, de los dos padres, porque a veces están separados. Con permiso escrito. Lo normal es de los 18 años, porque no queremos que nadie nos acuse de estar presionando a los menores de edad. Es un tema muy delicado que hay que tratar realmente con alfileres. Pero cuando esa persona, adulto, después de un tiempo, considera que es su camino, entonces, mira, te vamos a ayudar. Esta estructura, que es la familia del agradecimiento, te tiene a ti o te va a tener a ti como una columna.
Vamos a ayudarte a que sea una columna firme, no un chicle, plastilina o plexiglas que no se sostiene ni a sí mismo. Entonces, te proponemos 2 promesas, espiritualidad y austeridad. Cada promesa tiene 4 ingredientes. Espiritualidad. Primer ingrediente, la misa diaria. Misa diaria, no comunión diaria, sino misa diaria. Esto está así aprobado ya por la Iglesia. ¿Qué diferencia hago entre misa y comunión? La comunión no siempre la puedes hacer, porque si estás en pecado, por ejemplo, un divorciado vuelto a casar, pero en cambio un divorciado sí puede consagrarse. Un divorciado puede ir a misa. ¿Por qué no va a poder ir a misa un divorciado? Bueno, jamás lo han prohibido, gracias a Dios. ¿Pero puede ir a misa diaria? Claro. Tenemos en los franciscanos de María muchos divorciados. Desde el principio, desde el primer instante organizamos grupos específicos para ellos. Y son muy bienvenidos. Lo que tengan en su historia, si fueron víctimas o culpables, o en parte víctimas y en parte culpables, es un asunto de lo cual ya se arrepintieron delante de Dios. Ellos sabrán en su conciencia. Ahora quieren hacer una experiencia de Dios y esta casa se siente orgullosa de tener divorciados. Oye, y también se siente orgullosa de tener homosexuales. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No digo homosexuales que ejercen o que... No, mire usted, es que la familia de los hijos de Dios no es la familia de los perfectos de Dios. ¿No? Vuelvo al ejemplo que les ponía antes, cuando les decía a ustedes lo de Noé borracho. No es que los hijos de Noé ven a su padre borracho y le dicen, te repudiamos. Dicen, es nuestro padre. Ustedes tienen un hijo homosexual y no le echan de su casa. Van a decirle determinado comportamiento, no estoy de acuerdo, pero es su hijo. Ustedes tienen un hijo que se divorcia y se casa con otra o con otro y no le dicen, no quiero volver a saber más de ti. Ustedes tienen un hijo que cae en la droga, un hijo que tiene una ludopatía, que es alcohólico, y no dicen ustedes, se ha acabado, yo no quiero saber nada más de ti. ¿Qué familia sería esa? Aquí los pecadores son bienvenidos, como en la Iglesia, y por eso puedo estar yo también aquí, como en la Iglesia. Y si alguno piensa que esta familia tendría que ser solo para perfectos, debe de buscarse otra familia. Esta es una familia para gente que quiere ser perfecta, que no es lo mismo. Ahí es donde les he dicho la diferencia entre tolerancia y misericordia. Tolerancia 0 con el pecado, misericordia 100 con el pecador. Cuando ese pecador está luchando por ser mejor, ese pecador es muy bienvenido. Este no es un club elitista para inmaculados. Aquí la única inmaculada es María y nos enseña a acoger como madre absolutamente a todos. De ella decimos que es refugio de pecadores, no repudiadora de pecadores. Por lo tanto, bienvenidos, siempre que tú estés en una actitud de mejorar. Y en el caso, por ejemplo, de los divorciados, bueno, pues por lo que sea tú no puedes conseguir la nulidad de tu matrimonio, no puedes comulgar, pero eres muy bienvenido a esta familia. No eres una persona a la cual se te demoniza o se te dice eres un proscrito y tienes que alejarte de nosotros que somos los perfectos. Creo que esta ha sido la postura eterna de la Iglesia, quizá no siempre tan clara, pero fue la postura de Juan Pablo II, la postura de Benedicto y la postura del Papa actual, el Papa Francisco. Por lo tanto, me refiero al tema de acoger a las personas que tienen problemas o que tienen pecados. Primer punto de la primera promesa, misa diaria. Así que los divorciados vueltos a casar pueden venir y pueden hacer las promesas. Sí, Señor. No pueden comulgar, pero pueden estar con Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Segundo punto de la primera promesa, oración diaria.
Antes de esto, sobre la primera, misa diaria, quiero advertir que soy consciente de que muchísimos de ustedes, por ser laicos, no pueden ir a misa diaria. Soy consciente de eso. Tienen compromisos laborales que no pueden. Hombre, hay que hacer un esfuerzo, pero tampoco puedes hacer un esfuerzo titánico que te tenga sin dormir todas las noches. Pero esa dificultad, como es misa diaria, se solventa perfectamente gracias a la televisión, gracias a Magnificat Televisión y a la misa que transmitimos todos los días por internet. Por lo tanto, tú no has podido ir a misa, no te preocupes. En tu casa tranquilamente te pones la televisión y escuchas los 20 minutos que dura la misa por internet. ¿No has comulgado? Claro. No has comulgado porque por la televisión no comulgas. Pero has ido a misa diaria, has participado en la Santa Misa. Cuando esto no vale, lógicamente es el domingo. Salvo que estés enfermo, porque no puedas ir a misa, entonces sí, también te vale, naturalmente, como enseña por otro lado la Iglesia. Oración diaria. No podemos imitar a María, como he dicho antes, si no tenemos en primer lugar la caridad con Jesús. Y la caridad con Jesús la ponemos de manifiesto con la misa y con la oración. Oración diaria. Estás muy ocupado, bueno, pero un cuarto de hora, eso es lo que pedimos. 15 minutos. No decimos solo 15 minutos. Decimos al menos 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos al día para orar. La misa, 15 minutos de oración. Que puedes hacerlo hablando con el Señor, con nuestro método, que de hecho te da para muchísimo más. Me fío de ti. Con eso ya tienes para. Te quiero. De verdad te quiero. Más que a esta persona, te adoro. De verdad te adoro más que al trabajo, más que al dinero. Eres más importante en mi vida que eso. Te doy gracias. Tantas cosas. Tu sangre derramada, lo primero. El don de tu Santísima Madre. Te pido perdón, un examen de conciencia todos los días. Te pido ayuda. No tienes que pedir ayuda para los tuyos, para ti, para tu patria. Me ofrezco a ti. Es decir, solamente esta oración mínimamente desarrollada ya te llena los 15 minutos. Y cuando te acostumbras, es como pasar del blanco y negro al color. Es otra cosa. Cuando te acostumbras ante las dificultades, las sorpresas que te da la vida, a decir, me fío de ti, me fío de ti. ¿Cómo te cambia todo? Por ti, Jesús, cómo te cambia todo. Oración diaria. Sin misa y sin oración no hay estructura personal desde el punto de vista espiritual posible. Es sentimentalismo que un día es muy efusivo y al día siguiente se ha quedado en nada. Tercero, rosario diario, que lo puedes hacer rezando ahora un misterio y luego otro misterio. Ustedes son laicos, lo puedes hacer delante del Santísimo, lo puedes hacer en el coche cuando vas a trabajar, lo puedes hacer el ama de casa mientras que está planchando o haciendo la comida, siempre y cuando no esté lógicamente oyendo cantar a qué sé yo quién, ¿no? Ya entonces sí que no se puede, ¿no? Pero hazlo. Si lo haces mejor delante del Señor en el sagrario, oye, qué bien, pero muchos laicos no tienen tiempo para tanto. Y entonces, ¿qué hacen? No hacen nada. Lo que estamos intentando es darles una estructura válida para un laico normal que está muy ocupado, no para un laico afortunadísimo que tiene muchísimo tiempo libre. Oye, pues eso te pasará o el día de tu jubilación, si no tienes nietos, o el día de tu muerte, ¿no? El día de tu muerte sí que tendrás mucho tiempo, no sé dónde estarás, pero tendrás toda una eternidad, ¿no? Me acuerdo una amiga que me decía, viéndome así gordito, me decía, padre, no se preocupe, vamos a tener toda una eternidad para estar en los huesos, ¿no? Toda una eternidad para estar en los huesos, ¿sí? Bueno, pues eso, vas a tener toda una eternidad de tiempo, pero ahora el poco tiempo que tienes, no puedes perder tu disciplina espiritual, Cuarto punto de esta primera promesa, la confesión.
una vez al mes como mínimo, salvo que haya pecado mortal, que la exija antes. ¿Por qué decimos esto? Porque esto era lo normal antes. Y hoy ya es muy poca gente la que tiene la disciplina de la confesión. Es muy poca gente. Decía el Papa Benedicto la semana pasada, en esta carta magnífica, brillante, como todas las cosas que salen de su pluma y de su corazón, decía, hablando del tema de la comunión de los divorciados, que lo rechazan completamente, decía, los divorciados muchas veces se sienten señalados con el dedo cuando en la iglesia todo el mundo se levanta para ir a comulgar y ellos no pueden hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese todo el mundo que se levanta para ir a comulgar no debería levantarse. Es decir, ¿está toda esa gente en gracia de Dios? Al menos hay que confesarse una vez al año. Si hay que confesarse al menos una vez al año, han pasado años sin confesar y sigue yendo a comulgar todos los domingos. ¿Y no tienes nada de que pedir perdón? Oye, ni una miradita libidinosa, ni una consultita a una página porno, pero vamos, por favor, ni un mal meter con tu suegra, vamos, ¿no? Ni un criticar a una vecina, pero bueno, ¿no? Es decir, no tenemos todos de verdad que decir muchas veces, aunque no sean pecados graves, has tenido un problema con tu carácter, has tenido una temporada de pereza, has estado muy quejica y muy protestón, no tienes que decir muchas veces, perdón Señor, porque si no lo tienes que decir, oye, pues en vida emprendemos la causa de canonización y ya está. Claro, es una cosa tan estupenda, que lo que tenemos que hacer es ya meterte en una urna, y como dicen en España, era tan bueno, que en vez de hacer pis, hacía agua bendita. Pues oye, lo normal es que no, vamos. Por lo menos eso es lo normal, si alguno es así, pues que me lo digan, ¿no? Bueno, por lo tanto, sin la confesión, al final devaluamos el sacramento de la Eucaristía. Se devalúa. La gente está comulgando en pecado mortal. Y le decimos que no pueden comulgar a los divorciados y resulta que otros, con un montón de pecados de todo tipo, graves, sí que van a comulgar sin ningún problema. Decía el Papa Benedicto, esto no es justo. Y decía, tendría que haber una solidaridad con los divorciados, pero no diciéndoles a ellos, comulguen, sino diciendo, yo no comulgo porque yo no puedo. Hasta que no me confiese, no puedo comulgar. Es muy importante en esta estructura espiritual que queremos dar a la persona, que haya también la confesión. Misa, oración, rosario, confesión, estructura del espíritu. La otra parte de la estructura del espíritu tiene que ver con las cosas prácticas de la vida, no con las cosas espirituales. Movida que esas cosas prácticas por esa animación, motivación espiritual. 4 puntos. Austeridad de vida. ¿Qué significa la austeridad de vida? Por eso no digo pobreza. Se habla de pobreza y no se sabe lo que significa. Pobreza es la del niño Jesús y la Virgen María en la cueva de Belén. Eso es la pobreza. Pobreza es la gente que vive escarbando en los basureros para buscar y rebuscar algo con lo que poder alimentarse. Oiga, eso es pobreza. Pobreza es la de aquellos que están prófugos de sus países y exiliados debido a una persecución como está pasando con los cristianos que han salido de Irak o de Siria. Oiga, eso es pobreza. La pobreza es una cosa muy solemne y muy seria. No banalicemos las palabras. Dejémoslo en austeridad. Yo no puedo pedirle a un laico que viva sin tener nada propio, porque tiene que pensar en su familia, tiene que tener una casa, tiene que tener unos ahorros, tiene que pensar en que va a tener que dar una educación a sus hijos, en que puede haber imprevistos. Por supuesto que sí. Yo no puedo pedirle a una familia o a una persona laico, que a lo mejor solamente ella o él, pero más frecuente ella, quiere consagrarse a Dios y nadie más en su familia. No le puedo decir, no, tú no puedes ir a un restaurante
pero mi familia vamos a celebrar, no, tú no puedes ir al cine, no, tú no puedes ir de vacaciones, no, tú tienes que estarte todo el día con a pan y agua. Y dice, pues esto es inviable para un laico, pero a la vez tengo que pedir la austeridad. ¿Qué significa? Gasta lo que necesites y no más de lo que necesites. Lo que necesites, que lo que tú necesitas por tu situación social, por tu ambiente, también por tus posibilidades, ¿es distinto de lo que necesita el otro? Sí, ¿de acuerdo? Por supuesto. Pero también tú en tu situación puedes gastar más o gastar menos. Es decir, una cosa es el consumo y otra cosa es el consumismo. Y además, este vicio que termina por destruir la naturaleza, este vicio del consumismo, curiosamente, lo tienen todos. Y yo lo veo con mucha frecuencia. Y muchas veces me encuentro con seminaristas que vienen a hacer el postulantado. Lógicamente, después de un tiempo a esto lo mandamos a su casa. Y vienen de familias no solamente humildes, sino pobres. No saben hacer nada, no quieren hacer nada, son unos vagos extraordinarios y unos consumistas. Es decir, si hay Coca-Cola, que pocas veces la hay, pero si hay Coca-Cola, oye, se la beben como si, claro, no han tenido nunca Coca-Cola en su casa, no te digo nada, la comida, ¿no? Es un hambre genético lo que hay ahí, ¿no? Es decir, oye, ¿no? Los platos, ¿no? Han tenido una mamá muy pobre, pero una mamá muy machista. Oigan, se lo digo en serio, las mamás muchas veces son muy machistas, en el sentido de que a sus hijos no les dejan tocar un plato para lavarlo, ¿no? A sus hijas sí, a sus hijos no, oye, educa a tus hijos como educas a tus hijas. Es decir, educa a tus hijos para que sepan hacer las cosas de la casa, porque si no, cuando se casen hoy en día con una mujer normal que trabaja fuera de casa, no va a llegar a casa y a decirle, y ahora soy tu sierva, siéntate que te quito las zapatillas, yo llevo todo el día trabajando, pero ahora me pongo a darte un masaje, después hago la cena, después lavo la ropa, después plancho, después cuido a los niños, y después, cariño, ¿te apetece algo más? Oiga, eso si existió, pasó a la historia afortunadamente, ¿no? Y yo veo que estos chicos que vienen de familias incluso pobres, no solamente no saben hacer nada, es que no quieren. Por tanto, el consumismo está en todos los lados. Y esto hay que hacerle frente en esta época, y si nosotros, franciscanos, no somos capaces de hacerlo, entonces, ¿quién va a aportar esta herencia recibida de la espiritualidad del pobre de Asís, que ese sí que vivió radicalmente la pobreza? Así que, austeridad de vida. ¿Gasta lo que tengas que gastar? Claro que te puedes ir de vacaciones, por supuesto que sí. Pero, ¿de verdad necesitas irte al mejor hotel? ¿Y de verdad tienes que cambiar de carro? Oye, que digo esto porque pensando que alguno puede cambiar, otros dicen yo en Madrid tengo un coche de segunda mano, es decir, que compré de segunda mano desde hace un montón de años. Estoy muy contento con él, va muy bien, se ve que yo le quiero y él me quiere, nos saludamos todos los días, es muy cariñoso, nunca me ha hecho nada, ¿por qué me voy a deshacer de él? Pues algo que tampoco, pues mira, no sé si hasta que la muerte nos separe, no lo sé, pero desde luego, ¿por qué tengo que andar cambiando de carro? No, pues es un coche bueno, estable, gracias a Dios. Bueno, le compré, ya digo, usado, pues mira qué bien, ¿por qué no? Cuando viajo, que estoy todos los días en un avión, ¿no? Excepto cuando alguna vez, cosa rara, me daban pases para ir en business, en ejecutivo, ¿no? Voy en turista. Y algunas compañías son agradables para meter los pies debajo del asiento, en otras directamente, ya digo, la sierra me la trae usted ahora o cuando me baje para cortarme las piernas por las rodillas, ¿no? Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Decir, hombre, ahí me gustaría no tener los pies entumecidos y tener que bajar reptando del avión, pero es lo que hay, Soy un franciscano. Tengo que viajar. Bueno, no voy a venir de España a América a nado, que no doy para tanto, ¿no? Tengo que coger un avión, pues imagínate en un barco, y el billete del avión hay que pagarlo, sí, pero busco siempre lo más barato. Y a veces que eso supone hacer escalas, que eso
yo ya tengo un pacto con San Pedro, o me desgrava de purgatorio, o el pleito que voy a poner yo en el sindicato del cielo va a ser de AUPA, ¿no? Porque las escalas en los aeropuertos son de morirte. Bueno, forma parte de mi opción, forma parte de ello, lo hago con gusto, con mucha alegría. Es decir, para nosotros la austeridad no es un castigo, es una vocación. ¿Tengo que gastar? Sí, lo que necesito. Segundo punto, limosna. Claro, si gasto para ahorrar, no gasto para dar. Porque prefiero reducir para poder compartir. Esto es lo que nos enseña San Pablo cuando escribe a los tesalonicenses y está pidiendo para las familias pobres de Jerusalén que están sufriendo la persecución, después a partir del año 70 la destrucción de la ciudad, y dice, no os pido que me deis y que paséis vosotros necesidad, os pido que me deis de lo que os sobra para ayudar a aquellos que no tienen nada. Y la Madre Teresa era muy clara, hay que dar hasta que duela, ahí te puedes parar, pero anda que no hay recorrido, hasta que duela, ahí párate, ahí ya no profundices, pero ahí tienes recorrido. Por eso, dentro de este punto, para nosotros ha sido siempre fundamental la limosna. Una limosna antiguamente era del diezmo. Oye, hay católicos en España que dan el diezmo, Incluso en alguna ocasión, alguno de ellos, cuando me ha oído decir lo que ahora diré, me ha dicho, padre, nosotros le estamos dando más del diezmo. No es por nada, pero hay que ver lo que es la generosidad de los católicos españoles, en todos los aspectos, en su vida, en su compromiso y en su dinero. Es verdad que hay regiones más generosas que otras, y no voy ahora a detallar para no dejar a nadie en mal lugar, pero desde luego os aseguro que los de Madrid, y en particular los franciscanos de María, son excelentes, extraordinarios. Pues tendremos que acostumbrarnos todos, ¿no? Hemos puesto una cantidad orientativa, lo mismo que el otro, como mínimo, y además orientativa, un 1% de tus ingresos, el 1%. Oye, que si estás ganando, suponer, $1.000, 1.000, un 1% son $10. ¿Te parece mucho? Si no puedes, no lo des. Además te digo, si no puedes, no lo des. Pero estás ganando $1.000 y no puedes dar 10. Que si no puedes, no lo des, porque a lo mejor realmente no puedes. Dice, padre, estoy ganando $1.000, pero resulta que tengo unos gastos de 3.000, ya me dirás, ¿no? Oye, pues también, si tienes ganas 1.000 y tienes unos gastos de 3.000, pues te da igual, ¿no? Esto está igual. Es decir, que dar 10 y te da lo mismo, porque entre deber 2.000 y deber 2.010 te da lo mismo, ¿no? Bueno, esto es igual, ¿no? No sé si saben ustedes el chiste ese malísimo de una mamá. En su casa no había nada para comer. Y el niño, pobrecito, le dice, mamá, dame pan. Y la mamá le contesta, hijo mío, no seas vulgar. Si no hay nada, pide jamón. Claro, pues eso. Es decir, que llega un momento en que es que te da lo mismo, ¿no? Dice, como no hay nada, pídeme jamón, eres más elegante, de todas formas no te voy a dar nada. Pide jamón, ¿no? No seas vulgar, pide jamón si no hay nada, ¿no? Bueno, pues oye, que tú das lo que puedas. Te damos una cantidad orientativa, que puedes dar más del 1 y llegar al 10, lo das, pero tienes que acostumbrarte a dar. Es que si no lo haces, lo digo sinceramente, no sé si a partir de este momento se va a producir una estampida, si es así, las mujeres y los niños primero, pero si no lo haces, ¿qué pintas en los franciscanos de María? Es decir, ¿qué haces en una espiritualidad del agradecimiento, querido? O querida. Es decir, si estás en un sitio donde no das y este sitio está dedicado a enseñarte a dar, pues es un poco chocante, ¿no? Porque, vuelvo a repetirlo, aquí se aprende a dar. Y si ustedes vienen aquí es porque quieren aprender a dar. Gracias. Insisto, no con cortesía, como he dicho antes, sino con obras. A Dios y al prójimo. Dar.
quiero dar. Quiero que me enseñen a dar por agradecimiento. Para eso estamos aquí, para que nos enseñen a amar, a dar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo y a no ser un egoísta que vive pensando solo en sí mismo. Así que aquí ya tienen material para reflexionar. Estoy dando limosna. Tercer punto, dar tiempo. Tiempo. ¿Por qué? Hay una frase que me gusta mucho, dice, no recuerdo ahora el autor, era tan pobre que solo podía dar dinero. Date tú. Y una forma de darte tú es dar tu tiempo. Y de hecho seguramente es lo que menos tienes. Pero tienes que intentarlo. Quizá en esta situación en que vives ahora mismo, tu tiempo, el poco que tienes libre, lo vas a dar a tu familia. Tienes una madre, un papá ancianos. Eres abuelo y tienes que atender a tus nietos porque tus hijos trabajan y todavía no pueden llevarlos a la guardería o no tienen dinero para llevarlos. O tienes que ir al colegio a recogerlos porque si no, ¿quién lo hace? Bueno, evidentemente lo primero es dar tu tiempo a los tuyos, que es tu primera obligación. Pero no te cierres solo a eso. ¿Cuándo puedes? Desde el inicio. Para los franciscanos de María ha sido muy claro todo esto que estoy diciendo y por lo tanto el trabajo de voluntariado. Poniendo el acento también en que ese voluntariado no es solo de tipo social. El voluntariado también es de evangelización. Da tu tiempo también a la evangelización. A la escuela de agradecimiento, por ejemplo. Ayudando en tu parroquia. Lector, ministro de la Eucaristía, estás en el coro, lleva la comunión a los ancianos, limpia la iglesia. Oye, da tu tiempo. A un asilo de monjas, a un centro donde tienen ancianos, donde tienen niños recogidos. Nunca te agobies. Esta es una norma. Nunca te agobies. Pero nunca te relajes. Es decir, nunca andes con la lengua fuera, pero nunca te acomodes y no des nada. Da lo que puedas. Piensa en el ejemplo de aquella viuda que echó una humilde moneda al templo. El Señor la puso como ejemplo. Pero no la puso como ejemplo porque echó una monedita, sino porque había dado todo lo que podía. Da lo que puedas. Da lo que puedas. No te agobies, pero da lo que puedas. Cuarto punto. El cuarto punto es el compromiso de hacer del mejor modo que tú puedas tu trabajo profesional. Para nosotros el trabajo es una forma, por supuesto, de santificación, pero de servicio. Si yo tengo que estar 8 o 10 horas en una oficina, en un taller mecánico, trabajando de agricultor, despachando en un comercio, o cuidando de mi familia, limpiando, cocinando, comprando, atendiendo a los niños, bueno, esa es mi primera forma de servir, mi primera forma de dar. No es que yo vivo el mandamiento del amor y el agradecimiento cuando salgo de la oficina. En la oficina puedo ser un bestia que trata mal a la gente. Imagínate, eres un funcionario público, un prepotente que humilla, que por cualquier cosa vuelva a usted mañana, le falta a usted este sello, parece mentira, ¿no? Es decir, bueno, te quedas helado, ¿no? Cuando ves la forma en que algunos funcionarios públicos tratan a la gente. Algunos, otros no. Pues no. ¿De qué te sirve tratar mal a la gente? Y después, y ahora, cuando salgo, entonces me voy a ir a atender en la parroquia porque soy lector, ¿no? Pues no, mire usted, trate usted bien a la gente, pues si quiere usted ser lector está bien, pero primero trate usted bien a la gente. Es decir, tu trabajo es tu forma primera de servir a los demás. Sé un buen médico, no seas el mejor médico del mundo, porque no lo vas a poder ser. Oye, chico, que no vienes de ascendencia médica de 500 generaciones, se remontan a los egipcios, tu pedigrí médico y has estudiado en las mejores universidades del mundo y todo esto, porque no da para tanto la cosa. Sé el mejor médico que tú puedas ser.
Sé el mejor abogado que tú puedas ser. Sé el mejor profesional que tú puedas ser. El mejor estudiante, la mejor ama de casa. Fuérzate por hacer bien la comida, no de cualquier manera, que después las úlceras salen a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Es decir, sé lo mejor que tú puedas ser con una actitud de servicio. 2 promesas para estructurar la persona. Estructura, espiritualidad y servicio. Y luego, esta familia ofrece algo más para ayudaros a esa estructura. La reunión semanal, que en algún caso es quincenal, en la escuela de agradecimiento, con los temas de formación. Yo no sé si sois conscientes, y lo digo sin presunción, diciendo como la Virgen, el Señor ha hecho obras grandes en mí no tan grandes como la Virgen, eso sí, pero bueno, Él lo ha intentado. ¿Sois conscientes de que estáis en un movimiento que probablemente como ningún otro os ofrece un programa de formación de 5 años para adultos, con 260 temas, uno por semana, donde vais a ver una formación dogmática y moral completa en lo básico? Es decir, donde si tuviéramos una acreditación, seguramente tendríais que recibir un diploma, no de licenciado en teología, pero sí por lo menos una diplomatura en teología. Esto lo recibís gratis. Esto no lo tiene nadie. Y donde además se os permite, se os posibilita, porque se os da el material para que seáis los catequistas de vuestros hijos, con 5 años de formación para niños y 5 años de formación para adolescentes. No lo tiene nadie. Esto no lo tiene nadie. Y esto lo tenéis al alcance de vuestra mano gratis. Esto es estructura que se os ofrece. Y el hecho de que os sea gratis no significa que salga gratis. Por ejemplo, una franciscana de María de Panamá, Julie, ella paga todos los meses, no sé cuánto le paga, pero no me extrañaría que fuera más de $2.000 al mes, a un dibujante al que tiene contratado exclusivamente para que haga los dibujos de las catequesis de niños, que son preciosos. Tenemos la catequesis de niños en cómic mejor que existe en este momento en la Iglesia. Son bellísimos. Los del tercer curso, que están dedicados a la Virgen, son espectaculares. Hay una persona que paga, pero a vosotros no os cuesta nada. Es decir, la familia os brinda unos recursos que son estructura. La estructura es la estructura de la persona, es la primera parte. Y esos recursos os los ofrece. Cuando terminemos el 5º año, estoy ahora escribiendo el cuarto curso de formación, cada año tengo que escribir 3 libros, para adultos, para adolescentes y para jóvenes, para niños. Cuando terminemos el 5º año, empezaremos un curso de Biblia, que es fundamental, debido al caos que hay en los estudios bíblicos, donde al final la gente empieza a estudiar la Biblia y pierde la fe. Termina por considerar que todo es mentira, ¿no? Parece que es el gran disfrute de los maestros de Biblia, generalmente los que saben poco y creen que saben mucho, en zarandear la fe de la gente y de hacerles ver que todo es mentira, ¿no? Esto es una cosa que vuestra familia os ofrece para vuestra estructura, la espiritual, pero también la educativa, la formativa. Lo mismo que María educa a su niño, también aquí recibís una educación intelectual que además os va a permitir transmitir la fe a los hijos y a los nietos y defender la fe en el ambiente en el que os movéis, porque estáis siendo entrenados en la argumentación y os están dando los argumentos para que después en una conversación con los amigos, con los compañeros del trabajo, tal, podráis decir: oye, pero esto que dices tú no tienes ni idea de qué estás hablando, esto es de otra manera. Formación, por lo tanto, a través de las escuelas de agradecimiento. Y ahora lo otro, en muchos sitios no se hace, pero hay que hacerlo. Un retiro mensual. Primero, un retiro mensual al cual hay que hacer el esfuerzo de ir. Ya sé, sois laicos, estáis muy ocupados, no hay tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo. De lo contrario, sucede que
porque hay muchas escuelas de agradecimiento que son como mundos aparte, donde los coordinadores que tienen que unir a todos en mi nombre, no los conocen, no aparecen nunca. Yo lo siento mucho, pero voy a tener que retirar a estas personas los temas de formación. Es decir, unas personas que no se sienten integrantes de una familia, es que han renunciado a la familia. Repito, soy consciente de que los laicos no tenéis todo el tiempo del mundo, de que los fines de semana hay muchos compromisos familiares, esto es verdad, ¿no? Y que por tanto nunca a la hora de poner un horario va a llover a gusto de todos. Pero hay que hacer un esfuerzo por verse de vez en cuando. Aquí en Guatemala tenéis una sede, pues hay que hacer un esfuerzo por pasar por allí de vez en cuando, sobre todo el catequista, el responsable. Si no, no somos una familia, ¿eh? Es un grupo que ha encontrado una alimentación espiritual, que recibe, se nutre, engorda, y digo engorda porque no quema calorías, por lo tanto no da ni limosna, ni da tiempo, ni va a las cosas que la familia organiza. No se puede decir que pertenezcan a la familia. Esto, por lo menos en español, tiene otro nombre, ¿eh? No sé si aquí se llama así. Eres un gorrón. No sé si ustedes entienden esto del gorrón, ¿no? Bueno, pues no les voy a contar el chiste del indio gorrón, pero no te puedes convertir en una sanguijuela. Una familia te ayuda, sí, pero también te necesita. Y además esto que empezamos es ofreciendo cosas para tu bien, por tanto tienes que ir. Retiro anual, hay que intentar hacerlo. Soy consciente, insisto y repito por enésima vez, de que un laico no tiene todo el tiempo del mundo y de que muchas veces un laico, una mujer o una esposa, por ejemplo, tiene que atender a sus obligaciones familiares y no siempre su marido lo ve bien, ya está metida demasiado en la iglesia, ahí con los curas, ¿no? Bueno, entonces no siempre es fácil para la señora dejar su casa, irse a un retiro, lo sé, pero a la vez, si no organizamos algo, la familia no crece como grupo, y eso es importante hacerlo. Bueno, estos son los elementos de la estructura que nosotros ofrecemos para ayudaros como individuos que forman parte de una familia, y para, lógicamente, construir juntos esta estructura al servicio de la vida, al servicio de la santificación y de la evangelización. Y luego, naturalmente, también hay algo que pedir, la misión. La misión hablaremos en las dos meditaciones.